Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado a Mijail Mitrovich. Él es profesor de la Católica, doctor en antropología y ha publicado recientemente con la Siniestra Ensayos. Bueno, Mijail, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Gracias ¿Qué, también por venir a conversar sobre el libro que sacamos el año pasado con La Siniestra. qué te parece bueno, ya no creo que sea tu primera visita a la librería de Lima. Cuéntanos qué has encontrado en esta buceada que has tenido. Bueno, ahora, como siempre, he visto la sección de marxismo, he encontrado un par de libros de la serie Cuadernos Pasado y Presente que me faltaban, y que es algo que siempre encuentro cuando vengo a la librería en su local anterior. Es la primera vez que vengo al nuevo y es impresionante. Felicitaciones. Gracias. Vayamos a tu libro publicado con la Siniestra Ensayos. ¿Cuáles serían esas ideologías que gatillan el arte? ¿Cuáles serán, qué naciones o qué nación son las retratadas en el arte contemporáneo peruano? Bien, creo que en primer lugar diría que el libro es una historia de la propia ideología del arte, o sea, entender el arte como una ideología en sí misma. Una ideología sobre el valor cultural de las cosas, de los objetos, de las personas, una ideología sobre la exclusividad, sobre la autenticidad, sobre un montón de valores morales vinculados con la producción de objetos. Entonces, lo que he intentado hacer en este libro ha sido rastrear cómo ha funcionado este concepto, esa categoría de arte, desde que fue implantada en los tiempos coloniales en adelante hasta el presente. Y en relación con la nación, una de las preguntas de este ensayo, que es un ensayo histórico, es preguntarme en qué medida el arte ha tenido que ver con la idea de la construcción del imaginario nacional en sus diversas etapas, desde inicios de la independencia hasta el presente. Y un primer rasgo a marcar es que durante mucho tiempo, de todo el siglo XIX hasta el indigenismo, hasta inicios del XX, lo que había era una construcción, ¿no? Digamos, una idea de la nación que no tenía pueblo, que no tenía un sujeto concreto, sino que era muy republicana en un sentido, muy del aparato, el emblema institucional descarnado. Desde el indigenismo en adelante, como lo planteo en el libro, comienza a haber una relación más estrecha entre el arte, la plástica, las artes visuales y el problema nacional, hasta el presente. Ujú. Justo hablas del tema de una tensión entre el extranjero y también una tensión, digamos, entre una plástica o un arte endémico. ¿Esa tensión existe aún? Sí, creo que sigue existiendo y es una tensión que el primero en notarla en términos marxistas fue Mirko Lauer en su libro Introducción a la pintura peruana del siglo XX, donde él lo fraseó diciendo que la pintura, esa forma específica de la plástica, se podía estudiar en la historia a través de lo que llamaba fronteras interiores y fronteras exteriores. Los pintores en el siglo XIX, los que conocemos, Bacaflor, Lasso, Montero, fueron sujetos que se fueron al extranjero, a Europa, para formarse en términos de su oficio, pero también en términos de su formación estética e ideológica, y luego vinieron al Perú trayendo esas novedades ideológicas de vuelta. Y más bien Lauer indica que desde el indigenismo en adelante se abre un problema que son las fronteras interiores, ¿no? Que, no sé, Alberto Flores Galindo, muchos historiadores también han marcado cómo a inicios del siglo XX los Andes habían dejado de ser, por la penetración capitalista, habían dejado de ser esa especie de espacio indómito y empezaba a haber un proceso de penetración intelectual también en los Andes, y el indigenismo es el que inaugura ese viaje hacia las fronteras interiores de la nación. Luego, creo que hay un momento interesante en los años 70, ¿no? El libro hago mucho énfasis en los 20 y los 70 como momentos clave para pensar el problema nacional y cómo las artes se han vinculado con un proyecto revolucionario en el país. Pero en los 70, el momento de la primera fase del gobierno militar, sería una actualización del programa indigenista de los años 20 para volver a pensar el problema de lo nacional, pero ya en el contexto de la cultura de masas desarrollada. Sí. En un momento hablas sobre Velasco y que justo el gobierno de Velasco y el gobierno revolucionario fue la primera, digamos, industria cultural, ¿no? Nacional del país. ¿Tú crees que ha habido otro momento de repente anterior, tal vez de repente hubo alguna industria cultural, de repente con el incanato o de repente con las preincas? Prefiero no responder sobre el mundo precolombino, ¿Ok? me parece que es algo que no domino, pero más bien Posterior, sí. pensaría que en el siglo XX
uno puede registrar dos momentos importantes de expansión de lo que hoy llamaríamos industria cultural. Ujú. Uno, los 20, ¿no? Y hay estudios ahí interesantes para pensar esa incipiente cultura de masas, no solamente en el mundo letrado, ¿no? Sino también en el mundo de la fonografía, en el mundo eh, de la incipiente radio y tal. Pero creo que nada de eso era una industria cultural propiamente dicha, porque no funcionaba centralizadamente como un aparato con poder y fuerza. Y lo Bueno, que encontramos es una hipótesis que hemos discutido con Javier García Liendo en un libro que publicamos en San Marcos, un libro colectivo que él y yo editamos, que se llama Intelectuales, Política y Producción Cultural en el Perú de los 70. Lo que planteamos es que en el gobierno militar de Velasco se da por primera vez una articulación entre todas estas esferas distintas que habían sido desarrolladas sobre todo por iniciativas privadas, con poca participación del Estado, y por primera vez en la historia republicana tenemos un Estado que intenta centralizar todos esos aparatos y generar un nuevo entorno mediático que realmente es un entorno masivo y que además intenta acercarlo al grueso de la población. Entonces sí creo, sostengo que en los 70 es lo primero que podemos llamar realmente una industria cultural, ujú. y que de ahí en adelante, después del fin del gobierno militar, lo que volvió es la iniciativa privada a ser la que domina ese espacio. Y en los años 90 hemos tenido otro momento interesante de una, digamos, intervención estatal en la industria cultural, pero más bien desde el lado de la sala del zinc y de una forma subrepticia, ¿no? Entonces, los 70 sigue siendo un momento interesante para pensar la historia de la cultura de masas en el Perú. Sí, Sí. recuerdo que mencionas un término que se me quedó bien marcado, que fue, te comentaba hace un momento, el alto modernismo, ¿no? Y que es la mejor manera de definir un movimiento estético del Perú, Perú moderno, sería justo, ¿no? El alto modernismo en la estética, en la Ujú. plástica, ¿no? ¿Nos puedes explicar de una Sí, manera un poquito más sí, sí. clara? Sí. Mira, el concepto de alto modernismo viene de David Harvey, es un geógrafo marxista que tiene un libro, se llama Las condiciones de la posmodernidad, que, que desarrolla básicamente para entender por qué en los años 50 globales, ¿no? En los 50, 60, se habla muchas veces de vanguardia, vanguardia estética en la literatura, en la plástica, etcétera, pero se hace de un modo despolitizado. Entonces, el término alto modernismo, Harvey lo propone para decir qué sucede con esas vanguardias de los 50 y 60 que tienen ideas radicales en relación con la forma estética, pero que intentan no decir nada o abiertamente ir en contra de los procesos revolucionarios abiertos por la sociedad. Entonces, a diferencia de la vanguardia histórica de los años 20, ¿no? Que globalmente es la discusión del surrealismo, ¿no? En el Perú el indigenismo y tal, como una vanguardia que se intenta relacionar con la revolución social como idea general, lo que sucede en los 50 y 60 es que la idea de vanguardia se vuelve puramente estética, se resguarda, digamos, de los cambios sociales. Y un caso importante en el Perú fue la agrupación Espacio, que creo que ha sido, donde estuvo pues Luis Miro Quesada, Garland, Cislo, Eyelson, etcétera, un montón de figuras importantes de la generación del 50, que tenía una posición muy clara respecto de que no había que participar en las revoluciones de su tiempo, porque las revoluciones eran las revoluciones de la estética. Entonces, es la ideología de la autonomía, de la plástica, de las artes, de la literatura, y que lo Claro. que intenta es resguardarla de su contaminación, digamos, por su función social. Claro, justo hablábamos hace un momento del tema de Ilson, ¿no? Que la mejor manera de él integrarlo o darle un espacio era justo el alto modernismo, Él ¿no? es un emblema del altomodernismo en el Perú, ¿no? Yo Ujú. tengo mi relación encontrada con Eielson porque me gusta más como poeta que como artista visual. Me llama mucho la atención cómo siempre se le piensa como si fuese alguien más vinculado con la idea del arte contemporáneo, con la idea más actual de los últimos 30, 40 años del arte, que con la generación del 50, que es de donde él viene, y que compartía un ideario respecto de qué significa lo precolombino como base para pensar la cultura nacional, que pensaba sobre lo artístico como una especie de refugio, un espacio subjetivo, interior, eh, a pesar de que tenía pues obras realmente destacadas y vanguardistas en ese sentido de rupturistas en términos estéticos. En la plástica. En la plástica lo tuvo también. De todas maneras, yo sigo pensando que en su poesía para mí es lo más interesante que tiene una figura como Ilson. Pero en todo caso es una discusión abierta. Hay muchos colegas que piensan lo Sí, contrario, ¿no? imagino. Difícil hablar así de Ilson, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, causa mucho Lo entiendo, lo sí, entiendo. escozor. Sí, sí. Sí, ahora, bueno, en algún momento también se menciona ¿cómo se llama? Que, bueno, a los siete ensayos y quién es el primer pintor peruano, ¿no?
Está la discusión Sí, que María te dice que después no sería ahí Sabogal, Sabogal, sí. exacto, y después que no, que sería más bien Pancho Fierro, ¿no? Claro, hay una cosa que me llama la atención, que es que a veces no se comprende bien qué quería decir Mariátegui cuando llamó a Sabogal el primer pintor peruano. No estaba diciendo que era la primera persona en ejercer el oficio de la pintura en el Perú, Claro, pero él estaba intentando hacer un juicio moral, estaba intentando decir que Sabogal había sido el primer pintor que había tenido la idea de lo nacional dentro de su programa estético. Y en ese sentido creo que tiene razón. Él quería, hay que recordar que el séptimo ensayo de Mariátegui, ¿no? que sobre literatura, pero un razonamiento similar lo aplica a Sabogal y al indigenismo. ujú, El ensayo de Mariátegui, el séptimo, está vinculado, intenta vincular tres momentos de la historia de la literatura, ¿no? El momento colonial, el momento cosmopolita y el momento nacional, que es lo que él está viendo abrirse por primera vez en los años 20. Entonces Mariátegui estaba advirtiendo que venía algo así como un periodo donde la idea de la nación por fin estaba adquiriendo consistencia y ordenando de alguna manera la producción cultural. Pero él consideraba que, junto con los indigenistas, que había que nacionalizar la producción cultural, ¿no? La conciencia, la subjetividad, a través de la producción cultural. Entonces, cuando él llama al primer pintor peruano Sabogal, creo que está todo eso detrás, está esa conciencia de que Sabogal tiene un programa sobre cuál es la nación, dónde se ubica la nación, quiénes son los sujetos, quién es el pueblo, que ciertamente está ausente de otros pintores previos. Tal vez la excepción es el caso de Francisco Lazo, que podría haber sido, como lo dice Natalia Majul, un precursor de la idea indigenista, ujú. pero creo que Sabogal es el que tiene una voluntad programática y además un grupo de gente con el que constituye una vanguardia en los años 20 que Mariátegui sabe reconocer y por eso lo llama así. Pero creo que es un asunto polémico, ¿no? Lo fue en su momento, tenía una intención polémica, y a veces se le ha quitado esa idea para intentar corregirlo y simplemente decir, no, hubo otros pintores. Hay otra gente que pone a Pancho Fierro porque tuvo, obviamente, una relación más próxima con el Perú popular, ¿no? Con También sus ese, raíces, tal vez, sí, por no sus sé. propias raíces también, ¿no? Del mismo modo que también se discute con Gil de Castro, previamente, pero me parece que el señalamiento de Mariátegui es útil porque no solamente está hablando de una descripción, un dato fáctico, está hablando de un problema ideológico. Si es que Sabogal era efectivamente un pintor que tenía un programa eh, que estaba vinculado con la idea de la revolución, ¿no? Con la revolución que Mariátegui pensaba desde el marxismo. Sabogal tenía una relación estrecha con Mariátegui en esos años y no hay que olvidar que el indigenismo en el contexto de Amauta hasta la muerte de Mariátegui el 30, pues estuvo muy vinculado, muy de cerca, digamos, con el proyecto mariateguista en general. Acá hemos hablado del tema del indigenismo y después en la época del cosmopolitismo, ¿no? Bueno, ¿quién tenía o quién intentaba la dirección o la presidencia del ENBAP, ¿no? De la Escuela Nacional de Bellas Artes? Fue muy importante. Sí. En ese sentido, te preguntaría, ¿tiene la misma importancia ahora o ya no importa? Mira, en el libro lo que planteo es que después de los 70, donde hay un nuevo momento nacional popular, ¿no? Viene la crisis de los 80, que es una crisis en todos los niveles, una crisis política, una crisis económica, una crisis urbana, y al mismo tiempo también es la crisis histórica de la idea de la nación, ¿no? Que había guiado de alguna manera los esfuerzos culturales en los 100 años previos. Entonces, después de los 80 tenemos una especie de disolución de ese horizonte nacional y por otra parte tenemos una articulación del campo cultural al flujo de la globalización, a la idea del arte contemporáneo, a una nueva manera de comprender lo artístico y tal. Entonces, el día de hoy creo que el campo cultural eh, es bastante más grande y por tanto es bastante más fragmentario, disperso, y quién es el director de una escuela en particular no tiene el mismo peso que lo tenía en los años 30 o 40 cuando no había más escuelas, ¿no? O sea, Claro. eso ha cambiado, obviamente, el peso, el valor de cada institución ya no es el mismo. Tenemos otro espacio, otro campo institucional de las artes. Y más bien yo diría que lo que sucede hoy es que estamos dentro de ese universo ideológico del arte contemporáneo, que es otro cosmopolitismo, ¿no? Pero no tenemos una reflexión sobre cómo nos hemos insertado en ese proceso, ¿no? Tenemos una especie de aceptación de que las novedades ideológicas que vienen del extranjero son las que tenemos que asumir y creo que justamente por la ausencia de un horizonte de discusión nacional, no tenemos tanta capacidad de respuesta para inventar o para pensar maneras de producir artes el día de hoy
que no necesariamente tienen que ceñirse o seguir, ¿no?, las pautas dominantes en el mundo del arte contemporáneo global. Vayamos con respecto a tu publicación con respecto a la revista Chasqui, que es una revista cusqueña, ¿no? Que marcó regional, que marcó una época, ¿no? Ujú. Quisiera también que me digas qué otras revistas culturales han marcado la historia de las regiones en el Perú. Mira, por mis investigaciones, la de Chasqui creo que fue un caso particular que pudimos examinar con Raúl Álvarez y con Manuel Barros, con quienes hicimos los tres el libro Un grito a la tierra que publicó el IEP el 2022. Creo que el caso de Chasqui es una invitación a hacer más reflexiones sobre los años 70 y la cultura impresa de los 70, pues una revista hecha en Sinamos, en el Cusco, que ayuda a pensar un poco cómo el velasquismo constituyó esa industria cultural nacional, ¿no? De una forma inédita en el país. Y por mi trabajo vinculado con los mates burilados, que es la investigación más reciente que he hecho, señalaría la revista Proceso de Huancayo, que es una revista que me ha llamado mucho la atención, sobre la Ujú. que quisiera escribir. Me parece que es una revista que también tuvo ¿Es actual? ¿Es de los de los 70? 70. Es una Ah, revista ya. muy interesante porque tenía también textos sobre literatura, ensayística, algunas cosas sobre plástica. La conocí justamente investigando los mates burilados de Cochas en Huancayo y me pareció que tenía un conjunto de una perspectiva interesante para pensar también desde las regiones el proceso de los 70, desde el gobierno Ok. militar, las luchas políticas de fines de la década y tal. Y esa es una revista que quisiera indagar más. Si pensamos en revistas de literatura, digamos, la que acá ha sobrevivido, pues pienso en Hueso Húmero. Ujú. ¿Por qué crees que están desapareciendo las revistas, no? Porque la clásica de uno de joven en la universidad dice, fundemos una revista, Ujú, te dura ujú. un número y ahí Sí, murió. así es, hay un montón de esas. Bueno, Hueso Húmero, creo que una de las cosas interesantes que hizo fue no ser solamente de literatura. Claro. No, siempre tuvo, Ujú. digamos, un interés especial en la poesía en particular, por el propio Lauer, ¿no? O Kendo, con la crítica literaria en particular, pero me parece que rápidamente se convirtió en un referente de teoría, de ensayística, cumplió un papel importante en los 70 y 80 también traduciendo textos que no necesariamente circulaban tan rápido. Entonces, además de las usuales presiones, ¿no?, de cómo el Internet y la circulación actual digital cambian, digamos, el lugar de lo impreso, me parece que detrás de revistas como Hueso Húmero en los 70, lo que había era una especie de proyecto o conciencia de qué lugar quieres ocupar, no solamente en la escena, sino qué escena quieres constituir, qué quieres Ok. construir como escena. Me parece que el día de hoy sería interesante, ¿no?, darle una vuelta a eso, ¿no? De cómo algunas revistas, yo estoy muy vinculado con el taller editorial La Balanza, con Luis Alberto Castillo, Claro. y sigo de cerca, por ejemplo, el boletín Pesapalabra, que es un Ujú. boletín de poesía y crítica, como lo dice su nombre, es sobre todo de poesía, pero también se pone a discutir otras cosas, ¿no? Y me parece que, La labor editorial, ¿no? sí, la labor editorial, o Sí. está la revista Glifos, más reciente, que es la primera revista sobre el libro y la lectura que hay a nivel local, me parece que eso, que las revistas adquieren un peso mayor y pueden ir más allá de las restricciones de, de ser leídas por un nicho y tal, en el momento en que tienen esa conciencia de estar planteando un proyecto más amplio que exceda lo literario, que exceda lo artístico, ¿no? También hay una larga historia de revistas de arte que han tenido un número y mueren. Vayamos a las dos últimas. Sí. He leído que, bueno, que trabajas sobre temas de, no solamente de la antropología ligada a la historia, sino Ujú. también sobre la antropología visual. Me dio curiosidad y quería saber cómo le diseñarías un polo pop como este polo de Tupac Amaru comprado en Gamarra. Bueno, lo primero es que me llama la atención que esté blanco. Ese es un primer Ya, factor importante. tanto que blanqueado. Eh, lo segundo es que cuando recién lo vi parecía más el tipo de ilustración, digamos, con la imagen conocida de Héctor Lavoe. Y las Claro, ilustraciones de Héctor Lavoe, los lentes, ¿no? interesante también Sí. cómo está construido, pero es un rockero. Ujú. Y lo curioso y lo que hace pensar un montón también es el nivel en que la imagen de los 70 del gobierno militar de Tupac Amaru con el sombrero de ala ancha realmente se ha inscrito en el imaginario actual. Y claro, uno podría pensar, ¿qué relación tiene con ese icono? ¿No? O sea, veo el sombrero, pero que esté blanqueado me llama mucho la atención. Creo que es un rasgo interesante. Y hay mucho. ¿Para quién será ese Tupac Amaru? Sería la pregunta. ¿Quién Ok. está reclamando ese Ajá. icono como propio y qué quiere decir al respecto? En algún lugar ha dicho que ese Tupac Amaru del gobierno militar es lo más parecido a un verdadero icono pop en el Perú, a nivel visual.
Y ciertamente, creo que además Cecilia Méndez lo dijo en la Sí, entrevista que estuvo aquí, ha habido un nuevo momento para ese logotipo en los últimos años, en los últimos 10 años. y hay un temor, un resquemor de la gente en utilizar el símbolo de Tupac Amaru, ¿no? O sea, creo que hay una reacción por parte Claro. de la En las redes, sobre vieja todo. Sí, claro. oligarquía Sí. que siguen temerosas en general a las multitudes, a las masas. Ujú. Pero creo que hay una reivindicación del Tupac Amaru de los 70, del mismo modo como hay un examen histórico de qué significó el gobierno militar de los 70 para la posteridad, para la contemporaneidad. Creo que todo eso está ligado. Este Tupac Amaru en particular me llama la atención porque me gustaría saber un poco más Su de dónde origen. viene, ¿no? Para poder pensar eso que te decía, ¿no? Que, ¿para quién Claro, es? ¿para quién es? ¿No? O sea, ¿por qué Quién está? es el artista, no? Sí. Sí, además, quién lo ha hecho? Pero Ujú. mi pregunta sobre todo es quién lo va a reclamar. Porque Ok, en la mano tiene unos anillos con calaveras, o sea, claramente está en el universo del rock. Ya, ok, habrá que pensarlo. genial. Ahora vayamos a la última pregunta, que sería, ¿cuál sería que me cuentes una anécdota jugosa, divertida con respecto a tu libro? Bueno, está en una nota al pie esto. Claro, Este libro fue escrito originalmente para un proyecto, ¿no? de mucha gente que iba a ser sobre el Bicentenario, y eran un montón de ensayos vinculados a historia económica, política, cultural, etcétera. Y escribí el ensayo, pero después la publicación se complicó. Entonces, en un momento, eh, opté por hacerlo de otra manera, ¿no? Por mi cuenta, como un ensayo aparte, pero en el proceso previo el libro tuvo un proceso de revisión académica. ok, Entonces, una persona que revisó anónimamente me dejó varias anotaciones sobre el ensayo, y una que me llamó mucho la atención y a la que respondo en una nota al pie es que decía que no es una... debía yo usar la noción de burguesía Ujú. en el análisis histórico porque decía literalmente que es una entelequia. No, decía que es una entelequia, o sea, algo que no existe, Ajá, uno, y decía que la burguesía es una categoría nativa, es decir, una categoría de una cierta época que ya no funciona hoy, que yo tendría que distanciarme de ese lenguaje para poder tener objetividad y decir cómo es el mundo contemporáneo. Entonces me llamó mucho la atención y lo que me parece clave es que si uno renuncia a esa idea de burguesía, o sea, la idea de nombrar a las clases sociales por su nombre, uno va a perder un montón de viada para poder analizar qué es lo que está en juego, en este caso, detrás de la producción cultural. claro. Una de las cosas que digo en el libro varias veces es que el campo artístico, en particular las instituciones comerciales, formativas, etcétera, han estado en buena cuenta desde los años 50 en adelante, han estado dirigidas y controladas por la burguesía. La burguesía no es tampoco una clase homogénea, hay fracciones y tal, también lo reconozco en el libro, pero me llamó mucho la atención en términos de la anécdota que me Sí, señalen que es una noción que no existe. Es como si el capitalismo ya no es capitalismo y ahora estamos en otra cosa. Hay gente que piensa así, ¿no? Yo no, me parece que es un libro enunciado desde el marxismo, ¿no? Ese es el instrumental que uso, la posición que tomo y nada, habría que defender entonces que a la clase hay que llamarla por su nombre, ¿no? A la clase que detenta los medios de producción, claro su que sí. nombre es Es tal, burguesía, ¿no? no es otro. Exacto. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Mijail. Gracias a ti. Buenas noches. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.